En las últimas horas terminó una primera ronda de negociaciones en República Dominicana, en Santo Domingo, a instancias del presidente Danilo Medina de ese país, entre el régimen de Nicolás Maduro y algunos partidos, grupos opositores venezolanos. Lo que están pidiendo los opositores de Venezuela que han acudido a esa mesa tiene que ver primero con que dejen participar a la oposición en las elecciones presidenciales venezolanas, en las próximas que no se sabe cuándo serán, pero aparentemente pueden tener lugar a finales de este año. Están pidiendo también los opositores venezolanos que haya un corredor humanitario para que entre ayuda, alimentación y contribuciones de algunos médicos a Venezuela. Están pidiendo en términos generales ese tipo de cosas los opositores. Va a reanudarse también antes de finales de esta semana ese diálogo nuevamente. ¿Usted cree que va a ser fructífera la conversación o usted cree que no sirve para nada? Pero sin ser nosotros, como oposición, equiparables a la guerrilla colombiana, pues no se nos puede equiparar a nosotros a la FARC, pues nosotros no traficamos armas, nosotros no somos protagonistas de secuestros, nosotros no estamos relacionados con el narcotráfico, nosotros no somos señalados como responsables de bombardeos, de asaltos, de secuestros, etc. Este diálogo venezolano ha durado más que el diálogo que promovió el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia. Y le digo esto porque no se olvide que este diálogo comenzó, por ejemplo, en el 2003. Este diálogo comenzó cuando el expresidente Gaviria, para entonces secretario general de la OEA, no es que se ocupó del caso de Venezuela desde Washington, sino que le permitieron instalarse en Caracas. Y recuerdo nuestras conversaciones, yo participé en esas conversaciones con el presidente Gaviria buscando una solución al conflicto con Venezuela. Y no solamente fue el expresidente Gaviria de Colombia, fue también el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Y en esa mesa de diálogo se establecieron algunos acuerdos. Uno de los acuerdos fue celebrar un referéndum revocatorio. Pues bien, el gobierno hizo lo que le dio la gana. En aquel entonces Chávez era presidente, hizo lo que le dio la gana, descuartizó el proceso del revocatorio. Un proceso que debió hacerse en 2 o 3 meses se vino a hacer en un año después. Y se aplicaron las figuras perversas de las firmas planas, se dictaron resoluciones sobrevenidas en el Consejo Nacional Electoral, se dio el fraude combinado entre el Consejo Nacional Electoral, los tribunales en manos de un régimen que había judicializado la política, que había criminalizado la disidencia. En definitiva, se cometieron todo tipo de irregularidades. Se prometió que se iba a desarmar a los grupos colectivos. Resulta que lo que hicieron fue reequipar y consolidar a los grupos violentos que reciben órdenes del régimen. Se prometió que se iban a respetar los medios de comunicación. Unos meses después, unos años después, expropiaron la licencia de Radio Caracas Televisión, le expropiaron la licencia de estaciones de radio, sacaron de la parrilla en Venezuela a NTN 24, a Caracol, a CNN. O sea, se ha profundizado la persecución política en Venezuela. Ese diálogo se retomó el 10 de abril de 2014 y se prometió la liberación de los presos políticos. ¿Y qué ocurrió? Que es otra cosa que sí que pide la oposición. Tenemos más presos políticos. Se prometió garantizar la autonomía de los poderes públicos. Desde entonces están más que secuestrados, están sitiados por el régimen los poderes públicos, que nos permite decir ese escenario que en Venezuela no hay ni libertad de expresión ni derecho de propiedad y que la opinión es un delito, opinar es un delito. Nosotros estamos siendo perseguidos por simplemente ejercer el derecho de opinar. O sea que este diálogo ha sido una farsa, porque del lado del régimen sus voceros están comprometidos con un esquema que no da pie a que se respeten los acuerdos. Y por eso la misma Iglesia ha denunciado la burla que el régimen ha hecho de la comunidad internacional, porque recuerde que este diálogo que se inició hace 2 años, este nuevo capítulo del diálogo que se inició hace 2 años, tenía como testigos a representantes del Papa Francisco, del Vaticano, y se burlaron del Vaticano. Eso dio pie a que el cardenal Parolin hiciera una carta, una misiva pública, en la que reclamaba al régimen que cumpliera los 4 puntos que habían acordado en el año 2016.
liberar a los presos políticos. Eso no ocurrió. Desde que llegó el señor Zapatero como mediador el año 2016, en mayo del 2016 a Venezuela y a Dominicana, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Habían 72 presos políticos. Hemos llegado a tener más de 600 presos políticos. Se prometió abrir un canal humanitario. Lo que hemos visto es que el gobierno sigue cerrado a la idea de reconocer una realidad que es inocultable a los ojos del mundo, que es que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que hay niños que mueren por desnutrición, porque no consumen calorías ni proteínas suficientes, porque el salario de los trabajadores apenas alcanza para comprar el 4% de la canasta alimentaria. El bolívar ha perdido poder adquisitivo más de un 90% en los últimos años. $1 era equivalente hace 10 meses a 8.000 bolívares, Hoy, $1 es equivalente a casi 200.000 bolívares. El salario integral mínimo de un venezolano, metiendo todo, es 800.000 bolívares al mes. Eso no vale ni siquiera un kilo de jamón. Una familia de 4 miembros comiendo pan y agua en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, necesitan por lo menos más de 3 millones de bolívares al mes, comiendo pan y agua. Bueno, eso es 2 veces más del salario mínimo de un trabajador en Venezuela, de una mujer o de un hombre que trabaje de lunes a sábado. O sea, es una crisis inocultable. Hay gente que ha tenido que salir a la calle a cazar animales para sobrevivir. Hay gente que tiene que estar rebuscando desperdicios en la basura. El hueso de pollo que dejan en las puertas de McDonald's o de cualquier venta de alimentos, se lo chupan los venezolanos. Y eso es muy desgarrador espiritualmente para uno decirlo públicamente, pero es la verdad.